Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes, terminando la semana. Y como ya saben, estamos estudiando el Evangelio de Mateo y hemos empezado hace unos cuantos días atrás el capítulo 14 y hoy nos vamos a detener en esta mañana en el versículo 6, que así nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Mateo comienza en este versículo a explicarnos cuál fue el motivo por el cual el rey Herodes mató a Juan el Bautista, a pesar de que lo consideraba un hombre o una persona justa y una persona santa, como ya veíamos en el devocional de ayer, ¿verdad? Comienza diciendo que todo ocurre cuando se estaba celebrando una fiesta, el cumpleaños de Herodes. Los reyes tenían la costumbre de celebrar grandes fiestas por sus cumpleaños. Como diríamos aquí en España, ellos tiraban la casa por la ventana. En esas fiestas sobreabundaba no solamente la comida, sino también el alcohol, el vino. Así que lo más probable es que tanto el rey como casi todos o prácticamente todos los asistentes estuviesen un poco pasados por el alcohol. Mateo nos dice que en medio de la fiesta, la hija de Herodías, que recuerda que Herodías era la cuñada del rey Herodes, pero que ahora Herodes la había tomado por mujer, la había tomado por esposa. Pues la hija de Herodías danzó en esa fiesta, bailó para el rey y para los asistentes. La Biblia no da el nombre de esta muchacha, pero bueno, la tradición dice que se llamaba Salomé. Sea como sea, no es importante si se llamaba Salomé o no, sino que lo importante es lo que hizo y lo que produjo en el rey. El texto nos dice que la danza de esta muchacha agradó a Herodes. Y cuando nosotros leemos en español este versículo, bueno, pues podemos llegar a pensar, a creer que al rey simplemente le gustó el baile de su sobrina. Pero cuando nosotros analizamos esa palabra, agradó, cuando la analizamos en el idioma original, nos vamos a dar cuenta que tiene connotaciones sexuales. Es decir, que el rey Herodes se excitó viendo a esta joven. Herodes fue atraído, fue seducido por el baile de esta muchacha y cayó en la trampa, como vamos a ver en los próximos devocionales. Y es que así es como precisamente funciona la tentación. La Biblia nos enseña en la carta de Santiago, en el capítulo 1 y en el versículo 14, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y esto es muy importante que nosotros podamos entenderlo, porque nuestras tentaciones tienen que ver con nuestra concupiscencia. La concupiscencia es el deseo carnal que cada persona tiene. Es ese deseo hacia el pecado, esa debilidad, esa tendencia que tienes hacia el pecado. Y el enemigo aprovecha esa debilidad para tentarnos. Ahora bien, tenemos que tener claro que la tentación no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. Santiago continúa diciendo en el versículo 15 que entonces cuando la concupiscencia, después que se ha llevado a cabo, entonces es ahí cuando se da a luz el pecado. Pero vuelvo y repito, la tentación no es pecado. El significado de la palabra tentación es incitación para hacer el mal. Y esa palabra incitación es una palabra que se usaba en la pesca para referirse a engañar por medio de una carnada. Así que podríamos decir que, para que podamos entender mejor qué es la tentación de una manera más sencilla, podríamos decir que la tentación es la carnada que el enemigo usa para que mordamos el anzuelo del pecado. Y la carnada es diferente para cada persona, según su gusto. Según su concupiscencia, el enemigo te ofrece lo que te gusta para que tú muerdas el anzuelo. La tentación siempre es algo sutil, es pequeña. Se presenta como algo inofensivo, sin apariencia de maldad. La Biblia dice, en la segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 11 y en el versículo 14,
que no nos tenemos por qué asombrar, no nos tenemos por qué maravillar, porque ya sabemos que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Todo es un disfraz, porque debajo de esa carnada, debajo de esa tentación, debajo de esa seducción, hay un anzuelo que nos va a llevar a cometer un pecado. La tentación se presenta a nosotros como algo bueno, se presenta como algo inofensivo y muchas veces incluso no le vemos la maldad y pensamos, razonamos que podemos participar de ese pecado y que no vamos a tener ningún tipo de problema o de consecuencia. Alguien dijo que el pecado te hará ir más lejos de lo que pensabas que ibas a ir, te hará quedarte más tiempo del que pensabas que te ibas a quedar y te hará pagar mucho más de lo que pensaste que ese pecado te iba a costar. Un simple baile de una muchacha hizo que el mismísimo rey cometiese una tragedia que fue la de mandar a decapitar al profeta, a Juan el Bautista. La Biblia enseña en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 10 y en el versículo 1, que un pequeño error echa a perder mucho bien. De la misma manera que una pequeña mosca muerta puede llegar a que se pudra un perfume, así también una pequeña locura destroza la vida de un hombre. ¿Cuántas personas han arruinado sus vidas por un simple pecado? ¿Cuántos matrimonios se han roto por un simple momento de placer con una persona ajena al matrimonio? ¿Cuántas familias se han destrozado por una mala acción de alguno de los miembros de la familia? ¿Cuántas empresas se han arruinado por pequeños actos de fraude? El rey mandó a cortar la cabeza de Juan el Bautista, pero sin duda alguna el que perdió la cabeza aquella noche fue él. Es cierto que esta decisión fue por la excitación que le produjo el baile de la hija de Herodías, pero también probablemente por el exceso de alcohol que en esa fiesta había. La Biblia nos advierte a través del apóstol Pablo, en esa preciosa carta que le escribe a los Efesios en el capítulo 5 y versículo 18, que no nos embriaguemos, que no nos emborrachemos, porque si alguien se emborracha, allí hay disolución, dice Pablo. Disolución significa disolver, desintegrar, separar. Lo que quiere decir es que las borracheras tienen el efecto de arruinar por completo la vida de una persona, que precisamente así traduce este versículo la Nueva Traducción Viviente, una versión. Dice, no se emborrachen porque eso les arruinará la vida, dice el versículo. Ahora vamos a hacer una pregunta interesante. ¿Puede un cristiano beber alcohol? Bueno, lo cierto es que la Biblia no prohíbe beber alcohol. Si dijésemos eso estaríamos mintiendo. Pero lo que sí que prohíbe la Biblia es emborracharse. Yo en mi caso no bebo absolutamente nada. Ni mi mujer ni yo tomamos una sola gota de alcohol. Nunca hemos comprado ni una cerveza, ni una botella de vino en los 20 años que llevamos juntos. Pero no lo hacemos porque no nos gusta el alcohol. Pero hay gente que... hay que dejar claro que la Biblia no prohíbe beber, sino que lo que prohíbe es emborracharse, la embriaguez. Ahora bien, si tú me pides consejo a mí, yo siempre te voy a decir lo mismo. Si puedes evitar beber aún lo más mínimo de alcohol, evítalo. Así que ya sabes, cuídate de las dos cosas que hemos visto en la mañana de hoy. Cuídate de la tentación, que la Biblia nos enseña que la única manera de librarnos de la tentación es a través de la oración, y cuídate de no embriagarte, de no emborracharte, porque esas dos cosas pueden arruinar tu vida por completo. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña todos los aspectos de nuestra vida. Tú tocas cada aspecto de nuestro ser. Quieres santificarlo, quieres purificarlo y tu palabra nos limpia. Gracias te damos por ella, Señor. Qué bueno eres. Gracias te damos por este día, gracias por habernos levantado un día más con salud y con vida, Señor. Y te pedimos que puedas guardarnos y bendecirnos en el día de hoy, no solamente hoy viernes, sino que también puedas bendecirnos en todo el fin de semana que tenemos por delante. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Que Dios te bendiga, nos vemos mañana, no, el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor, que vamos a seguir estudiando este precioso Evangelio de Mateo, que nos tocará el versículo 7 el próximo lunes, Dios mediante. Y como cada viernes te llamo a que te congregues este fin de semana, a que separes ese tiempo, a que separes ese tiempo de congregarte, ¿verdad? Que separes, que salgas de ese cansancio y puedas ir a la iglesia. Estoy buscando alguna manera de decirlo que no suene como una exhortación, pero es que al final la Biblia dice que el que se deja de congregarnos tenemos que exhortar los unos a los otros. Querido hermano, querida hermana, querido amigo, es una obligación el congregarse. No es un consejo que Dios nos da, es una obligación. Por un tiempo nos encerraron en nuestras casas en el tiempo de la pandemia y no pudimos hacerlo. Pero ahora que gloria a Dios que volvemos a tener la libertad de poder ir a las iglesias y adorar al Señor, hemos de hacerlo. Estamos obligados. Yo sé que esa palabra no le gusta a muchos cristianos, pero estamos obligados a congregarnos por nuestro bien, por el bien de nuestra alma. Amén. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.